Tengan un buen día a todos. Les hablaremos hoy de la influencia de los francos en el reino aragonés. Esto es una mirada histórica al legado cultural y lingüístico, además de otras aristas que surgieron a lo largo de la investigación. El periodo de tiempo inicia desde el 718 hasta el 1150, con la conformación del reino independiente aragonés y sus inicios. También se efectuará una mirada breve al Aragón contemporáneo. Bueno, las aristas son la religión en primer lugar, ya que la existencia de monasterios inculcados y construidos desde el reino franco carolingio marca un inicio y una pauta para poder rastrear este legado. Además, la lingüística nos habla de un pasado en el aragonés medieval relacionado con el occitano propio del condado francés de ese mismo nombre, por lo que puede haber una teorización a partir de ese punto. Se desarrollará a continuación. En cuanto a la territorialidad, se trata del valle más septentrional del Ebro, es decir, hacia el norte, entre el río Ebro y la cordillera pirenaica, la zona de estudio, debido a que se encuentran la mayor parte de los condados catalanes y los condados aragoneses que pasarían a formar este reino, luego de la visión a cargo del rey Sancho. Bueno, también se habla un poco del aislamiento de esta cultura y los enlaces matrimoniales que hubo con otras coronas. Esto ya en tiempos un poco más contemporáneos, casi cerca del 1400, para entender por qué el idioma aragonés decayó, ya que es conveniente seguir la pauta de este indicador o este factor, ya que el idioma es un indicador de cultura y ayuda a la cohesión social. Finalmente, tal vez se efectúa un vistazo a la realidad contemporánea, con una vista hacia los censos y saber cuántas personas siguen hablando este idioma a día de hoy. Bueno, en primer lugar trataremos el surgimiento de Aragón independiente, la influencia carolingia, iglesia católica y lingüística en un contexto político-económico de consolidación independentista. Bueno, en primer lugar, esta influencia es ya previa a su conformación como reino, ya que la organización franca condal, pese a que no estaba tan centralizada, ya que se trataba de señores locales, debido a su antecedente como feudalidad, era destacable igualmente debido al comercio, ya que los locales del Transpirineo acostumbraban vender sus productos tanto de un lado al otro, al punto que estaban emparentados incluso a nivel genético y social, ya que las familias podían residir al otro lado de la cordillera, del macizo pirenaico. Ahora bien, la religión la compartían con los francos debido a que también eran cristianos, al igual que ellos, como lo muestran monasterios muy antiguos que datan incluso desde previos al año 1000, que también construyeron los francos durante su ocupación directamente o que fueron mandados a construir. Luego, posteriormente, los locales siguieron con esta tradición de construir monasterios en el área montañosa de los Pirineos. Ahora bien, esta tendencia independentista de los condes franceses acabó por ser un factor de incidencia para el declive de este imperio, ya que una de las causas, la propia organización condal carolingia y la ineficiencia al momento de incautar impuestos, incautar productos, bienes y demás, provocó también un poco el declive de esta potencia militar. Ahora bien, Enrique Rodríguez Picabeda apunta a que a partir del 785 la ocupación de lugares como Zaragoza y otros lugares que posteriormente se convertirían en taifas por parte de los arábigos incide también en esta conformación de la marca, ya que precisamente la marca se refiere a un condado fronterizo con el fin de establecer como una especie de estado tapón entre el imperio y el avance sarraceno, como lo llamaban los francos. Ahora bien, hasta la desintegración del Emirato de Córdoba, según este mismo autor, en el siglo XI, la influencia que ejercieron estos sarracenos en el territorio propiamente franco y del Valle del Ebro y demás culturas en la península hispánica es innegable, ya que se ven aspectos de la arquitectura, cultura, prácticas, incluso lingüística, ya que aportaron muchas palabras nuevas. Es innegable, como bien destaca el autor. También sustenta que la independencia estuvo sustentada precisamente en el interés de esta gente nativa de los Pirineos por separarse, ya que ellos no se percibían a sí mismos como parte de un contexto imperialista como fue el de los carolingios. Entonces, ya para la coronación de los primeros condes en el 887 se veía demarcada esta tendencia. Ahora bien, en el ámbito de lingüística se trataba de un idioma literato, como apuntan algunos autores, ya que era un idioma principalmente de eruditos y de clases altas, refiriéndonos al aragonés. Este idioma no despuntó en popularidad en el medievo, parte muy importante para la consolidación idiomática, puesto que se ocurrió una explosión demográfica y cultural, además de aumentar el número de personas letradas que sabían producir obras literarias. A eso se refiere el término un idioma literato.
el aragonés no tuvo tantas traducciones como sí lo tuvo el castellano de lenguas antiguas y libros, por lo que perdió un poco popularidad este ámbito. Bueno, finalmente vamos a concluir ya en el censo 2011. Esto es un aspecto más contemporáneo, pero que actualmente alrededor de un poco más de 25.000 personas siguen hablando activamente este idioma. Muchas más personas en estas penínsulas catalanas y aragonesas siguen hablando y entendiendo cierta parte del idioma. Puede ser entenderlo o escribirlo, pero realmente hablantes activos que solo hablan este idioma quedan muy pocos. Finalmente, este auge como una potencia separada del aragonés marca su final con las capitulaciones de Cervera. Esto en el 1469 debido a las alianzas económicas, políticas y demás que se efectuaron con la corona castellana. Con respecto al surgimiento de Aragón como un territorio independiente para formar una corona, es importante tomar en cuenta ciertos antecedentes, por ejemplo, los movimientos indígenas o nativos de esta región, de los montes de los Pirineos. Con ello se quiere remarcar la importancia que tuvieron previamente establecidos los pueblos allí con la presencia de los francos. En un caso, estos nativos se resistían a la presencia franca. Con respecto a ciertas situaciones que sucedieron en esta región de lo que vendría siendo la península ibérica, según lo que menciona Rodríguez Picabea, desde 785, a partir de este año es que los francos comienzan a tener presencia en el territorio para la defensa de estos pueblos ante la expansión del Islam. Con respecto a ello, para entender un poco la independencia de la corona aragonesa, es importante conocer cuáles fueron las influencias del territorio franco en cuanto al dominio de este territorio. Por ello queremos destacar a la parte de la Iglesia Católica como un factor que produciría un tipo de organización, además del sistema que venía implementando, que vendría siendo un tipo feudal de los francos. En este caso, uno de los mayores afluentes fue la organización de monasterios que existía previamente a la estabilización del imperio de los francos en este territorio. Es por ello, a partir de la coronación de Ramiro I, es que estos territorios que anteriormente estaban divididos en condados, en lo que vendría siendo la parte norte de la península ibérica, que estos condados o estos territorios tendrían el nombre de Ribagorza, Sobrarbe y Aragón. De esta forma, estos tres territorios muy importantes para la formación de la corona vendrían a tomar movimientos desde los nativos, además de los franceses que ya habían tomado una cierta identidad con ese territorio, estableciendo así desde épocas preliminares lo que vendría siendo la nueva formación de la corona de Aragón. Uno de los mayores ejemplos de la influencia previamente antes de los francos con respecto al territorio de Aragón es con respecto a la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca, que se construyó al lado del monasterio de San Pedro, esto estableciendo una influencia de la iglesia ya como institución y no como un movimiento religioso. A partir de ahí es donde se logra evidenciar la influencia de los francos, de la Iglesia Católica en la independencia de la corona aragonesa. Vamos a hablar sobre el origen e importancia de Aragón como marca y reino durante la ocupación musulmana en España. Aragón, antes de la invasión musulmana, era un condado, pero a partir de esta invasión se logró consolidar, ya que era un territorio de paso entre la Europa de los francos y la España musulmana, es decir, se convirtió en un lugar donde habían relaciones sociales entre estos grupos. La influencia carolingia surge a partir de los monasterios fundados en el siglo IX, pero esto no quiere decir que no había presencia desde antes de esta población, pero que se consolidó en ese tiempo, como lo expresa José Luis Corral Lafuente en su artículo El proceso de descentralización de los monasterios aragoneses entre el siglo IX y siglo X. Y dice: la reestructuración de los carolingios a lo largo de la cordillera fue acompañada de la colonización eclesiástica y principalmente de la atención que recibió el monasterio de San Pedro de Ciresa. La zona de Aragón y de los Pirineos se caracteriza por un terreno montañoso y de difícil transitar, lo cual propició que los musulmanes no pudieran avanzar más allá de estos terrenos.
por lo cual en estos territorios los francos pudieron controlar el avance musulmán y se estableció la mencionada marca hispánica, que siguió en otras marcas, como por ejemplo la marca superior, que tenía como capital Zaragoza, que eso es en la parte de Aragón. Durante la Aragón musulmana, la población dominante fue la árabe. Debido a que al ser una zona fronteriza, estos no confiaban en que otra población estuviera ahí, debido a los conflictos internos entre los árabes, los bereberes, caicíes y calvíes. Además de los conflictos ya mencionados, se da la caída de los omeyas en Oriente y el norte de África, lo cual dio origen al califato independiente de Córdoba y propició que se diera un descontento en los habitantes de esta zona y facilitó a que los francos tomaran partida en este territorio de Aragón. Los francos se aprovecharon de los conflictos entre los musulmanes para ampliar la marca hispánica durante el siglo IX, como ya lo menciona la publicación del Instituto Fernando el Católico en el libro Historia de Aragón 1, Generalidades, que dice: por estas mismas fechas el conde Guillermo de Tolosa, ampliando hacia el oeste la marca hispánica, se anexó la Ribagorza, y otro conde carolingio, Aznar I, recuperó el enclave de Sorarbe, si bien por poco tiempo. En tiempos posteriores surge la figura de Ramiro I, quien es conocido como el principal gobernante de Aragón, ya que gracias a él se pudo anexar los territorios de Sorarbe y Ribagorza, como ya lo dice Jerónimo Zurita en el libro Anales de la Corona de Aragón. Se dice: Ramiro I, según las crónicas, fue el hijo mayor de Sancho el Mayor, además de que se decía de que era hijo de una concubina al mando de don Sancho. Esta relación entre Ramiro I y Sancho el Mayor se confirmó cuando Sancho le dio el título de regaluz y hacía correspondencia por ser el progenitor del rey Navarro. Y para finalizar, la consolidación de Aragón como una corona ya constituida y sólida se da después del año 1137, cuando se da la alianza matrimonial que garantizó a esta zona estabilidad económica, así como también su amplitud en territorio, como lo dice David González Ruiz en su libro Breve Historia de la Corona de Aragón. El término Corona de Aragón se utilizó para designar la forma política aparecida en 1137, después del matrimonio entre la joven Petronila de Aragón y el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV.